Hola, ¿cómo están? La probidad administrativa, cuando se infringe, puede ser una causal de destitución a través de un sumario administrativo. ¿Debe ser calificada como grave o si infrinjo la probidad y no es calificada como tal, también me pueden destituir? Bueno, en el capítulo de hoy de la ley en Chile no hay otras cosas, que a todo esto no he hecho otras cosas, voy a grabar alguna estupidez o leceras con algunos amigos. Eh, Vamos a tratar de zanjar esto. ¿Qué es la probidad? Evidentemente que yo creo que este va a ser el primer capítulo, por lo menos de este ámbito, porque me carga que queden un poco largos, pero la probidad administrativa es un chicle enorme. Así que esperemos aclarar alguna duda en este primer episodio respecto de esto. ¿Ya? La probidad administrativa. No se olviden de seguirme, por favor, de darle like, de darle me gusta, de compartir todas esas cosas que dicen en mis otras redes sociales. Si no me han seguido en esta, síganme en la otra. Y en YouTube está el video. Pero parece que se pueden subir acá, el otro día lo hice, así que voy a aprender a ver cómo se hace. Bueno, lamentablemente me carga un poco leer cuánto estamos en este cuento y como también hago clase. Pero el concepto de probidad, el principio probablemente tal, dice que la normativa consiste, o sea, en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Es decir, nos da un concepto de lo que debemos entender por probidad. Y después nos dice que nos exige el principio de la probidad, nos exige el empleo de medios idóneos, de diagnóstico, de decisión, de control para concretar dentro del ordenamiento jurídico. Aquí vienen estas dos palabras que a muchas personas les pelota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual son como repetitivas y la usan para algunas cosas y otras veces se les olvida y se las meten por donde mejor les caiga. Una gestión eficiente y eficaz. ¿Y en qué se ve expresado este principio o esta gestión? En el recto y correcto, en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de quienes, de las autoridades administrativas. ¿Y cómo se ve reflejado esto? En lo racional e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de la ejecución de las normas, planes, programas y acciones, en la integridad ética y profesional del ámbito. Puta que les quedó bueno el artículo a estos gallos en su época. En la expedición en el cumplimiento de las funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa. Una verdadera lata. En otras palabras, no se mande ninguna embarrada, manténgase dentro de los cánones normales de la moral, la costumbre y evidentemente siempre teniendo la luz a la ley, perdón, como una luz, como una guía. ¿Ya? Esto está en el artículo 52, 53, 54, por ahí de la 18.575, que es la ley orgánica de bases generales de la administración del Estado, que también nos entrega también otras reglas respecto de la inhabilidad e incompatibilidad sobre del ingreso a la administración del Estado en este artículo, y así también nos da como un parámetro de qué se entendería como una infracción a la probidad administrativa. Nos da como un listado que obviamente no es taxativo, pero que evidentemente marca la pauta hacia adelante y que muchas veces se utiliza para determinar si esta delgada línea, si se está infringiendo o no la probidad administrativa, conlleva a aplicar una medida disciplinaria. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es bastante interesante la normativa en este contexto, que es el artículo 62, cuando habla que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa de las siguientes conductas. No me quiero quedar hoy en día con este listado del artículo 62 y entregar otro lectura de este cuerpo normativo, sino más bien de algunos casos, cómo podemos ir viendo el tema de la probidad líneas generales. Después quizás podremos entrar derechamente a un análisis posterior en otros capítulos. Primero que todo, la probidad administrativa es 24/7, ¿ya? No nos podemos escapar de ella. Está eh, impregnada, por decirlo de alguna manera, en el ADN del funcionario público, donde se le exige un estándar un poco más alto que el del sector privado. Y como lo hemos dicho en otra oportunidad, los dictámenes, por muy antiguos que sean, son válidos. Aquí tenemos uno del año 1976 y que se replica en uno del 2012. La otra vez parece que también lo dije, oye, que tenéis dictámenes antiguos, pero si están vigentes, chiquillos, no han sido reconsiderados. Y dice que el principio de probidad impone deberes a todo funcionario público. Aquí podemos incorporar al honorario, a esta nomenclatura antigua de el agente público, el que es código del trabajo. También tiene que tenerlo a la vista, pero ahí su persecución se da por otras vías, aun cuando Contraloría se ha mandado algunos
dictámenes ahí, fiscalizaciones, mejor dicho, oiga, hágale dictamen al código. Bueno, ¿cómo le hacemos? Habría que replicar las reglas de un sumario, dime, explícame, porque si no después en tribunales todo se da vuelta, como al igual al honorario, que dicen tiene responsabilidad administrativa, debe respetar el principio de la probidad, lo cual es totalmente correcto, pero ¿cuál es el mecanismo para perseguirla? Bueno, echándolo, cortándole el contrato con las consecuencias que puede traer, que ya lo vimos en otro podcast de honorarios. Entonces dice que no solo en el desempeño mismo del cargo, o sea, la probidad, este deber de respetarla no es solamente dentro de tu jornada ordinaria, sino que se extiende también a su comportamiento fuera de aquí, lo cual se liga inmediatamente con la otra obligación funcionaria que también muchos dicen, pero que, ¿puedo decir un garabato? Sí, pues sí se puede. ¿Qué chucha esto? Bueno, garabato tampoco es tanta chucha, pero ¿qué significa esto de la vida social acorde a la dignidad del cargo? Entonces, ¿cómo termina el dictamen? Sino que se extiende también a su comportamiento fuera de aquel, porque claramente la probidad administrativa se puede infringir fuera de la jornada ordinaria, y como si también en el domicilio, en cualquier lado. O sea, lo que pasa es que uno puede estar en la privacidad y todo este cuento, pero si esto se llega a saber, se llega a escapar, se llega a conocer, la probidad no solamente se infringe dentro de la jornada de trabajo, dentro del servicio, sino en cualquier parte. Y el del 2012 dice un poco más expresamente que haya sido fuera de la jornada, ello no impide que se haya infringido la probidad. El del año 1976 es el 84.165 y el del 2012 es el 4.170. El listado que establece la 18.575 no necesariamente es un listado taxativo que siempre tenemos que tener a la vista, sino más bien son ciertos parámetros generales, lo mínimo que debería existir. Dentro de las obligaciones funcionarias de los estatutos administrativos siempre se establece la de observar estrictamente el principio de la probidad administrativa y demás normas especiales que dicen relación con la probidad propiamente tal. Entonces ya vamos zanjando que evidentemente no necesariamente se infringe dentro de la jornada de trabajo, sino también que puede ser fuera de esta. Ahora, la Contraloría ha sido como, no quiero decir ambivalente, pero ha tenido, hay un trabajo muy interesante, voy a buscar el nombre y se los voy a dejar, de un profesor que hace un resumen de la destitución como medida disciplinaria en cuanto a la infracción de la probidad, pero pueden existir infracciones que son graves al principio de la probidad, que conllevan destitución, como así también pueden haber infracciones al principio de probidad que no son calificadas como graves, pero sí evidentemente puede traer como consecuencia una medida disciplinaria. Entonces, aquí es donde viene a picar lo que digo yo, el cagüín detrás de un sumario. ¿Te están buscando las ganas de sacarte? ¿Te quieren filetear? O sea, o el sumario es de verdad. Estamos investigando realmente la Fox que quedó en donde realmente hay una omisión o una acción que hay que investigar, o simplemente que hay un sesgo político, persecución, hostigamiento, o ya los tenéis chatos y evidentemente te están buscando la quinta pata al gato. Pero eso depende del fiscal, como así también depende de la jefatura superior del servicio cuando tome la decisión de sancionar o no. Pero, por ejemplo, ¿cuándo no es grave la infracción? O podría ser calificada eh, como una nula infracción al principio de la probidad. Cuando no es grave y evidentemente no hay mala fe. Esto lo vimos en unos videos del TikTok y del Instagram, pero acá lo vamos de una forma más detallada. Entonces, no es grave, ¿por qué? Porque no hay mala fe. O sea, si yo logro demostrar que yo actué de buena fe y podría haber incurrido con culpa y no con dolo, es decir, no a propósito, fue sin querer, tengo una opción de salvarme en cuanto a una medida disciplinaria de destitución. La conducta no es grave porque no produce daño y fue realizada de manera esporádica. Claramente, si fue una situación accidental, que no se repite en el tiempo, que no es permanente, que el personal al momento de realizarla eh, fue de una forma que yo no buscaba que esto perdurara en el tiempo, sino simplemente fue un hecho puntual y específico, evidentemente que tampoco hay una infracción grave al principio de la probidad y no debería ser calificada como tal, sino más bien como una infracción a otras obligaciones funcionarias. No necesariamente toda acción o omisión que comete o omite el funcionario o funcionaria es una infracción a la probidad. Puede ser un error,
pero que conlleva la infracción de las otras obligaciones funcionarias. Ya, sacamos inmediatamente el tema para otro podcast, pues ya no sabía de qué otro tema hacer, sé que hay muchos, pero ya, el próximo va a ser sobre obligaciones funcionarias. La conducta no es grave porque hay ausencia de beneficios patrimoniales del infractor, dice el dictamen 20.439. Es decir, que por mucho que yo haya cometido un error o una omisión en lo que efectivamente llevé a cabo, no es calificada como grave porque no se generaron beneficios económicos en mi patrimonio. Entonces, en otras palabras, no te lucraste, no ganaste plata, no generaste un beneficio en efectivo o transferencia, por decirlo de una manera bien estúpida, pero que no incrementaste tu bolsillo, tu billetera no aumentó. O sea, simplemente cometiste un error. Y no buscaba un interés pecuniario, ya en cuanto a dinero propiamente tal. No infringiste un daño a la institución, no le fallaste al erario público, por decirlo así, a los fondos. También se dice que la conducta no es grave porque el inculpado incurre en falta a consecuencia de una necesidad del servicio y no busca un interés personal. El clásico ejemplo que yo coloco acá, estamos hablando de una persona que no tiene fianza para manejar vehículos, pero por ejemplo es el único que está capacitado para manejar una ambulancia. Anda a saber por qué. Tiene vencida la licencia, él ya hoy en día está en una función distinta a la de conductor, pero evidentemente cuando uno aprende a manejar en bicicleta es lo mismo cuando uno aprende a manejar, se te olvidó, o sea, nunca se te olvida, perdón. Ya es viernes, sí, estamos grabando un día viernes a las 16:18 del 21 de marzo, estoy de cumpleaños mañana. Y yo en ese contexto, todos me miran a mí porque soy el único que puedo manejarla, por hay una emergencia, es necesario, hay que evidentemente moverse rápidamente y me piden a mí que yo lo haga, o incluso ni siquiera me lo piden, yo de mutuo propio, en una situación de superhéroe, tomo la decisión de concurrir a tomar la ambulancia y manejar. O sea, incurrir en una falta, sí, porque su función no era para manejar, su función era distinta, tenía otra labor, pero estaba buscando satisfacer una necesidad de servicio. Y además de eso, no buscaba ningún interés personal. ¿Se dan cuenta? O sea, eh, no es viable poder sancionar con una infracción grave el principio de la probidad, o bien que no sea una infracción a la probidad cuando no se incurre en falta, perdón, cuando se incurre en falta, pero a consecuencia de un bien mayor. O sea, aquí, así como dicen en la salud, este triacho, bueno, que hay un principio de cuál bien jurídico se sobrepone uno sobre el otro. ¿Qué era más importante? Respetar la ley del tránsito y no manejar vehículos sin contar con la licencia adecuada, o bien salvar la vida del usuario. Y adicional a eso, un requisito cumulativo que no haya un interés particular. Hay que ir viendo el caso a caso. ¿Sí? Eso es lo relevante. La conducta no es grave porque no se acreditó un actuar deshonesto que privilegie el beneficio particular por sobre el del servicio al que pertenece el inculpado. O sea, ¿por qué no es grave? Porque hay una infracción, porque no se logró acreditar, no se logró demostrar que existe un actuar deshonesto y que ese actuar deshonesto que no se pudo demostrar hubiera privilegiado un beneficio para él por sobre, evidentemente, el servicio. Es un check and balance nuevamente en donde el fiscal es el que tiene que jugar y es el que tiene que tomar la balanza para ver y determinar para qué lado, entre comillas, yo la muevo y determinar si es que hay o no medidas disciplinarias que aplicar a consecuencia de la existencia de una responsabilidad administrativa. Las infracciones contenidas en la letra F, ya, que son obedecer la orden impartidas por el superior jerárquico, no necesariamente es una infracción a la probidad administrativa, porque hay que ir viendo el caso a caso. Recordemos que también existe el derecho a representación, que si yo tengo una instrucción directa de una jefatura que me ordena de ejecutar una acción en particular, y esta acción está en contra de la ley, usted se puede oponer. Este es el derecho de representación, hay que hacerlo por escrito. Y evidentemente cuando usted se opone, al otro día va a llegar la destinación al lugar más alejado de la institución o perfectamente se visualiza una no renovación, que eso es lo que ocurre en la práctica. Pero en estricto rigor, si yo desobedecí una orden, pero tenía fundamento para ello y la representé, evidentemente que no hay una infracción grave porque ahí no se está cometiendo ningún tipo de ilegalidad. Bueno, no sé cuántos minutos llevo hablando sobre la infracción a la probidad administrativa. Esta debe investigarse por parte de un proceso sumarial, ya sea una investigación sumaria o un sumario administrativo,
y el fiscal o el funcionario investigador va a tener que determinar en el caso a caso, primero, si existe una infracción al principio de la probidad. Luego de eso, determinar si es grave o no. Y adicional a eso, determinar también si es que, aun cuando él llega a la conclusión que no es una infracción a la probidad administrativa, evidentemente sí es una infracción a una obligación funcionaria. Pero eso es una situación que fiscaliza eh, la Contraloría en la revisión ante una eventual denuncia por parte del funcionario después que haya sido sancionado, independiente de la medida disciplinaria, o bien el tribunal también a consecuencia de un recurso de protección o una tutela laboral, pero eso hay que ir viéndolo al caso a caso. Pero antes de ello también pasa por la Jefatura Superior del Servicio que podrá determinar aumentar o rebajar la propuesta si es que hay una medida disciplinaria, donde también él va a tener que fundamentar si es una infracción a la probidad, si es una infracción grave al principio de probidad o bien derechamente es una infracción a una obligación. Eso, chiquillos, espero haber sido claro. En este primer capítulo sobre principio de probidad nos quedan ver los casos que establece el artículo 62, dictámenes que sí señalan que hay una infracción grave al principio de probidad. Así que eso, no se olviden de seguirme, denle me gusta, compartan, reenvíen. Me pueden ver en YouTube este video. Voy a ver si lo puedo subir este también aquí en el Spotify. Parece que no es tan difícil y eso, pues, que tengan una linda tarde, cuídense mucho y no se olviden de seguirme. Este fue un capítulo más de La Ley en Chileno y otras cosas.